Hola querida mente constructora, muchas gracias por estar todavía conmigo en este espacio donde recordarás que de aquí nos vamos a nuestro grupo de Telegram, donde vamos a terminar de comentar, de preguntar todo lo concerniente a este libro, Historia de la Masonería en México, de José María Mateos. Sin más preámbulo, suscríbete al canal, activa la campanita. Vamos a adentrarnos un poco más a la historia de nuestro México. Historia que si tú nos visualizas en otras partes del mundo, también lo más seguro es que tenga que ver la masonería dentro de la gestación de tu nación. Una historia que no es transmitida dentro de la educación básica y que sinceramente debería ser. Pero bueno, comprendo el por qué no se hace y bajo dos cuestiones principales. Uno, para evitar idealización y dos, por los intereses que obviamente sabemos no conviene sepamos este tipo de cuestiones porque moviliza el pensamiento. Ya te he mencionado anteriormente en la edición en la que estoy trabajando, así que vayámonos directamente a la página 29 y vamos a ver un poco sobre este capítulo quinto, en el primer párrafo donde se indica lo siguiente. El presidente de la República, general Guadalupe Victoria, tuvo el pensamiento de formar una sociedad con los antiguos patriotas que lideraron para hacer la independencia de México, cuyo objeto fuera consolidarla, frustrando los trabajos de los enemigos de ella y oponerse a los avances que con ayuda del clero emprendían algunos españoles. Para poner en planta este proyecto se valió de un fraile pletemita exclaustrado llamado Simón Cruz, quien formó las bases de la sociedad a la cual tituló del Águila Negra. Y quiso darle un carácter masónico. Sus miembros, que se habían llamado guadalupanos por su fundador, trabajaban bajo juramento en defender la independencia y en promover e incitar que los españoles no debieran ocupar ningún empleo de gobierno y que aún debían ser expulsados. Estas ideas, que comenzaron a propagarse, encontraron eco en algunas logias yorquinas que ya estaban establecidas, y a ellas se unieron los del Águila Negra. El principio de esta sociedad fue formado con personas de sacristía, pues la mayor parte de sus socios eran pertenecientes a las santas escuelas y cofradías, y el clero, antes enemigo del rito escocés, comenzó a prestarle su apoyo por el interés que tenían en destruir a los yorquinos, de quienes todo lo tenían, y he ahí un partido frente del otro, ocupado si no exclusiva o a lo menos primariamente de las personas, y sacrificando a este el progreso de las cosas y la esencia de la masonería. En este apartado bastante interesante, nos encontramos nuevamente con el derrumbamiento de ese pensamiento. Ahora ya sabemos que es errático, viciante, tonto y sin sentido, de que la iglesia, el clero, la iglesia dominante, el catolicismo, estuvo siempre en contra de la masonería por los altos estándares que tenía, bueno, etc. Debemos recordar que el clero era el patrón de la masonería en la época medieval. Pero bueno, aquí quiero centrarme en estos momentos en la organización Águila Negra muy brevemente. Guadalupe Victoria forja esta organización o tiene esta idea y se la delega a un clero. Es importante que empieces a investigar cuál fue la función del Águila Negra, qué se trata esta parte de la historia como sociedad secreta en México. Dentro del Águila Negra se planearon muchísimas cuestiones como asesinatos, como planes para la reestructuración de la nación. Y sobre esta cuestión debemos ser claros. La independencia o cualquier tipo de revolución social, económica, digital, tecnológica, etc., indudablemente va a estar manchada de corrupción por un lado, tanto por un bando, por el otro o todos los involucrados. Va a haber muertes, va a haber situaciones de complot, va a haber muchos planes que solamente queden en borrador, va a haber cuestiones que se operen y que deban ser negadas u ocultadas a la sociedad en lo general.
Y sobre esta cuestión muchos no comprenden a este respecto, pero ya hemos demostrado anteriormente en diferentes contenidos en Masonería Operativa que hay muchísimo conocimiento, muchísimos hechos históricos, como lo que verdaderamente ocurrió en la noche de Tlatelolco, en el Halconazo y en otras tantas series de cuestiones contemporáneas que sinceramente deben seguir permaneciendo secretas, deben seguir permaneciendo en el olvido del colectivo, debe seguirse manteniendo determinada historia oficial, y esto yo sé que muchos empezarán a criticar, como lo que recientemente sucede con el tema de Ayotzinapa, con el tema de la guardería ABC, con el tema de lo que ocurre con García Luna, con el tema de lo que verdaderamente ocurre en el interior de determinadas subagrupaciones del gobierno reinante en este 2023 en México y así en otras partes de la República. Sé que esto pudiera dañar el colectivo de la gente, pero es que imagínate, queridamente, si se hubiera enterado la gente en los años 70 que los presidentes de aquellas décadas en México servían para la CIA, hubiera habido una revuelta social donde se hubiera derramado sangre de manera innecesaria. Y por otro lado, si los presidentes de aquel momento no se hubieran subyugado a espiar al pueblo por indicaciones de determinadas facciones de poder extranjeras, ni te cuento lo que hubiera ocurrido en México. En gran medida, mucho de esta situación que no vivimos, que sí sufrieron nuestros vecinos del Cono Sur en las dictaduras militares, en México se evitó. Y es importante señalar el porqué. Es importante señalar o empezar a estudiar la gente que estuvo involucrada para que esto no ocurriera, el partido involucrado para que esto no ocurriera, que independientemente de lo corrupto que haya sido, en particular el PRI, la verdad es que hay muchísimas cosas que la sociedad no sé, dudo todavía, y más en este fanatismo político que se vive contemporáneamente en el 2023. Sinceramente no pensé que se viviera tanto, a tantos avances filosóficos y de educación, pero bueno, la gente decide ser así y ni modos. Por ello dudo que la gente esté preparada para saber muchísimas situaciones históricas de las que México participó, de las que personajes, aún algunos todavía vivos, todavía de la tercera vanguardia, digamos, de las décadas de los 80s, tuvieron un servicio al pueblo mexicano que, como en el Águila Negra, va a ser incomprendido por el pueblo en lo general. Te lo dejo, queridamente, deja en la caja de comentarios si entiendes el mensaje que te estoy dando, si consideras que hay conocimiento que debe seguir manteniéndose oculto y que jamás sea revelado, incluso, o al cabo de los años pudiera ser revelado porque ya la situación de madurez del colectivo esté cada vez más preparado. Vamos a continuar con este análisis. En la página 33, José María Mateos nos indica en su segundo párrafo: ya se ha dicho que las cámaras de diputados y los senadores eran formadas en su mayor parte por los escoceses. Estos trabajaban con miras bastante siniestras en que el Congreso diera la ley por la cual se renovara la prohibición de toda reunión clandestina. Hace tiempo tuve un pequeño diálogo, ¿verdad?, con un alto jerarca. Yo era un mero aprendiz, como lo sigo siendo ahora. Y sobre esta cuestión, él defendía que el rito escocés siempre ha luchado por la libertad de la soberanía individual y nacional. Bueno, cuando le mostré este pequeño libro que desconocía, se fue para atrás. Y es que eso es lo que ocurre cuando, independientemente del rito donde practiques o que practiques, desconozcas la historia de ese rito, quieras idealizar, pienses que tu familia, tu padre, tu maestro, tu instructor haya nacido inmácula de una virgen y que no hayan tenido ningún tipo de complicaciones en su vida, de actos corruptos, etc. Todos tenemos un pasado, pero con el presente es con que se le hace frente. Y entonces nos damos cuenta que aquí, que el rito escocés, que recordemos que tenía bastantes intereses aún monárquicos, quería prohibir las sociedades secretas. Y esto no sería un harakiri para ellos mismos, puesto que también implicaría que ellos dejasen de reunirse. Pero recordemos que ante quienes
están en el poder, las reglas del juego no los influencian. Y más adelante, José María Mateos nos indica algo importante en cuanto a las logias yorquinas. En México, después de prohibir las sociedades secretas, se señalaba como pena a las personas que a ellas pertenecieran. No bastaba nada más con dejarse de reunir. Había que señalarlos. Estas repercusiones después se vivieron bastante en la época del macartismo. Una parte de la historia muy fundamental que todo mundo debe saber. La suspensión de sus derechos por 1 año cuando fueran aprehendidos por primera vez, 2 años por segunda y confinación a una de las Californias por la tercera. Por término de 4 años. Y en caso de reincidencia, fíjate esto, expulsión de la República por 2 años. Recordemos que se ha vendido bastante la idea de que el clero es el quien persigue a las sociedades secretas, en particular a la masonería, por los altos valores que tienen. Bueno, hemos demostrado en conjunto con el análisis del libro Masonería, Historia e Iniciación de Christian Jack, revísalo si no lo has hecho, que el masón come masón, que ha habido incluso también por parte de intereses fácticos contrarios el que las sociedades secretas como la masonería fuesen prohibidas y masacradas en algunos casos, como también lo señala José María Mateos, por miembros de otras masonerías, por miembros de otras logias, pues, no masonerías, por medio de otras logias. Y sobre esta cuestión empezamos a dejar de idealizar aquella manera en la que la masonería se tiende a vender por los propios masones que, ignorantes de su pasado, empiezan a hablar como si esto fuera perfecto. Recordemos que perfecta es la fraternidad, como lo vimos en el análisis de Oswald Wirth, pero imperfecta los operarios que la llevan a cabo. Quiero irme ahora a uno de los puntos medulares de este libro. El capítulo 6, donde empieza a abordar un refuerzo que ya vimos en el capítulo 1, sobre los orígenes del rito nacional mexicano. La idea cuando fue puesta en mesa y cómo escandalizó a los masones de aquel tiempo, como ahora todavía lo siguen haciendo, pese a que, bueno, esto sea una ridiculez. La sobreexageración o el escandalizarse. Y dice así, página 41, segundo párrafo. En medio de esta irresolución fue presentada una nueva proposición que de pronto sorprendió y aún escandalizó a algunos hermanos, y esta fue la formación de otro rito. Tienes que leer los antecedentes de esto. Que no siendo ni el escocés ni el yorquino, quitara todos los inconvenientes y obstáculos que se habían presentado. Que este rito tuviera por título el de Nacional Mexicano, que reuniendo a todos los masones de los ritos admitidos, sin distinción, se trabajara incesantemente en establecer la perfecta armonía que debe ligar a los hombres entre sí en la sociedad humana, en desterrar las preocupaciones religiosas, aun las admitidas en la misma masonería hasta entonces. Y era las que los masones fueran obligados a pertenecer a la religión del país en que vivían. Pues esto en nada era conforme. Chécate. Los masones eran obligados a pertenecer a, bueno, siempre hemos sido libres, versan por ahí. Les he dicho una y otra vez que en 13 años que llevo de iniciado no conozco a ningún masón libre. Yo tampoco lo soy. La diferencia es que yo lo admito. Y sé por qué. Pues esto en nada era conforme ni con los principios filosóficos de la misma masonería, ni con las luces del siglo, que la institución no podía obligar a sus miembros a otra cosa que a pertenecer a la religión de los hombres honrados, que es abrazar cada uno las opiniones que más crea sanas y más razonables. Sobre esta cuestión quiero hacer una pregunta muy sincera. Se aboga muchísimo dentro de la masonería sobre la tolerancia. Soy de los que considera que la tolerancia, y hay que revisar la etimología, es un antivalor. Realmente es la comprensión lo que debe hacer que soportes una idea
que suene errática, pero tengas que analizarla para comprobar y bueno, darle una oportunidad, contraargumentar o terminar de aceptarla. Pero cuando la comprensión, no la tolerancia, cuando la comprensión te dicta que creerse una niña de 9 años, que la religión maradoniana o la institución maradoniana te va a llevar a la liberación, o sea, esas cosas definitivamente son cuestiones que no se deben ni respetar en lo más mínimo. Así que mucho cuidado con considerar que toda creencia debe ser respetada. Y por último, que el nuevo rito, que al parecer adolecía de la irregularidad, por supuesto que sí, que se querría hacer valer por los que se declararan sus enemigos, podrían contestar victoriosamente, supuesto que no se separaban de las reglas masónicas. Esto, pon atención, lo voy a volver a repetir, porque aquí está la justificación de por qué crear un nuevo rito, según José María Mateos y otros 8 hermanos. Repito, el nuevo rito, que al parecer adolecía de la irregularidad, que se querría hacer valer por los que se declararan sus enemigos, podrían contestar victoriosamente, puesto que no se separaban de las reglas masónicas, sino al contrario, el objetivo primordial del nuevo rito sería cumplir con el sagrado deber de conservar puros los misterios de la orden y transmitirlos de la misma manera a las futuras generaciones. La discusión fue bastante sostenida, alegándose las razones en pro y en contra surgían. Y por último, se hubo de convenir que no siendo el negocio de obvia resolución, sino por el contrario, bastante grave, que los hermanos que la presentaban lo hicieran por escrito, de una manera precisa y terminante, fijando las bases que debieran servirle de apoyo y que en otra tenida que se citara al efecto. Podría discutirse de una manera conveniente, puesto que los hermanos todos habrían ya meditado sobre lo grave y delicado del asunto. Hubo, obviamente, varias reuniones al respecto porque habría que absorber lo que en estos primeros encuentros se estaban vertiendo. Para aquel tiempo, mediados del siglo XIX, esta idea de gestar un nuevo rito bajo estas argumentaciones era escandalizante. ¿Hoy lo será? Hoy tenemos más de 200 ritos practicados. En algún momento fui a una convención masónica y se hizo una estadística y fueron 200 y tantos ritos practicados en México. De igual manera, habría que determinar cuáles son sus intenciones, por qué la creación de un nuevo rito, si verdaderamente tiene una justificación argumentativa y no nada más decir que son irregulares, por favor. Si estamos ya en este estudio, en estos antecedentes históricos, no podemos ser tontos y solamente o seguir siendo tontos y solamente indicar esa falacia de irregularidad. No, tenemos que asimilar todo lo que va nutriendo un nuevo rito, la separación de una logia, la conformación de un consistorio, de un consejo nuevo, porque adelante también José María Mateos empieza a justificar más la creación de su rito nacional mexicano con base a la corrupción que imperaba y sigue imperando en estas llamadas logias superortodoxas, regulares y centenarias. Sigamos. Se hizo entender que la objeción de irregularidad que se promoviera probablemente no debiera ser un obstáculo, supuesto que no se iba a trabajar bajo ninguno de los dos sistemas, ni escocés ni yorquino, sino bajo una denominación nueva que sería o no reconocido el rito por las sociedades masónicas. O sea, les valía gorro, se iba a hacer porque se iba a hacer. Eso es soberanía, chingados. Pero, soberanía también porque tenía bases para hacerlo, no nada más aventarse al borras y contradecir lo establecido solamente porque se me hincharon las ganas. No, hay que argumentar, hay que tener autoridad, hay que tener ética, sí, moral, hay que tener muchísimas cuestiones para que realmente una decisión sea soberana y no arbitraria. Pero que no se le podía tener trabas, porque cualquiera que sea el origen de las sociedades, es enteramente averiguado que son regulares y adaptables.
las que se establecen con el noble fin de promover la felicidad de los hombres y su mayor perfeccionamiento, que la formación de un nuevo rito masónico nacional mexicano era no solo necesaria, sino legítima, autorizada por el precioso derecho de ser justo todo lo que a otro no perjudicara, que todo hombre debe ser libre para examinar los objetos y formar juicio de ellos, sin temor de ser molestado, y que pudiera obrar con arreglo a estos principios en todos aquellos que no ofenda el interés de tercero. Si la conformación de una nueva logia, de un nuevo rito, si la separación de un supremo consejo o la escisión se hace con los nuevos fundadores de esa nueva institución, arreglando la basura, la porquería que hay, operativamente hablando, en las organizaciones antiguas, ortodoxas, regulares, etc. Y si este grupo de individuos que se separó de esta tiene la intención y ya la empieza a operar con el cabo de los años, es comprobable que siga habiendo decisiones si es para perfeccionar. ¿Qué opinas? Porque debemos comprender que hay bastantes organizaciones masónicas. Hay masones plenamente ortodoxos, plenamente regulares, que se separan y optan por la irregularidad a causa de la corrupción, de la miseria, de la decrepitud, del obsoleto de la organización a la que pertenecían. Fundan otra, se suman a otra, pasa a ser, entre comillas, irregular. Irregular porque ambas son masonerías, independientemente de la línea. En Sangre Masónica enseñamos que somos masones, somos constructores de hecho. Ni regulares ni irregulares. Si cada quien quiere limitarse, soy irregular, soy regular, pues es su bronca. Aquí no nos limitamos en ese aspecto. Así que si hay una nueva organización que no interfiera, que contribuya con la justicia, con el perfeccionamiento del pensamiento, por favor que existan más cismas a este respecto. Ni turbe el orden público, y por último, que lo que se había concedido a otras naciones, a México, y esto es cierto, en la historia masónica a México no le debía ser negada su propia identidad masónica, que en los mismos ritos escoceses y yorquinos habían tenido origen semejante. De hecho, todos los ritos. Pero bueno, eso es gracioso, como defiende la gente, miembro de la masonería, su rito como el más antiguo. Creencias de gente. Y que no han tenido otros los diversos que se conocen, como se puede ver por la historia de la masonería, y que no obstante estos ritos, después de varios debates, de varios años, de varias cuestiones operativas, de siglos incluso, están hoy admitidos y reconocidos por los grandes orientes. Tal como le pasó al rito nacional mexicano, que hoy este rito es considerado como un rito, en pocas palabras, se convirtió en todo aquello que debió destruir. Pero bueno, cosas que pasan en la historia de la humanidad. Cuéntame, queridamente, ¿cómo consideras tú argumentable, válida, la conformación de un nuevo rito, propiamente del rito nacional mexicano, de una nueva asociación, de un nuevo supremo consejo, de una nueva logia, que posiblemente desprendida de una logia regular en todos sus asuntos del derecho positivo masónico que ya hemos estudiado anteriormente, pero que ahora pasen a un escenario diferente a causa de observar inutilidad o corrupción o cualquier cuestión que estén siendo testigos en donde pertenezcan? Nos quedamos por el momento hasta ahí en este análisis. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Ya viste que esta historia es bastante interesante, desmitifica bastantes asuntos. Y bueno, ya es cuestión de cada uno si le quiere hacer caso a los hechos, no a las interpretaciones. Recuerda, queridamente, ser un león en la tierra y una águila en el cielo. Hasta luego. Ley y enseñanza.